a hablar de su expresidente favorito. Ay, pensé que ibas a decir de su majestad. No, del expresidente favorito de la audiencia. Ernesto Zedillo. Vamos a hablar de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien volvió a la carga ahora cuestionó de nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por supuestamente redoblar el plan antidemocrático del expresidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la reforma al Poder Judicial, con lo que México se volvería, según el exmandatario, una autocracia de partido único. Esto fue en el Washington Post, que publicó una columna invitada, y literal fue lo que escribió: lamentablemente Sheinbaum ha redoblado su apoyo al plan antidemocrático de AMLO, emulando incluso sus tácticas de calumniar, insultar y amenazar tanto al Poder Judicial como institución y a los jueces individuales, así como a otros que han criticado las reformas. También está abogando porque el gobierno ignore los fallos judiciales. Recientemente, este mismo diario, el Washington Post, estuvo en el ojo del huracán luego de que, por orden del millonario Jeff Bezos, su dueño, el periódico, no diera su apoyo público a Kamala Harris y evitó pronunciarse sobre las elecciones estadounidenses por primera vez en 40 años. Como presidenta, dice Zedillo en este texto, parece comprometida con seguir el objetivo de su predecesor de revertir a México a una autocracia de partido único, reminiscente de gran parte del siglo XX. Esta no es la primera vez en las últimas semanas que Zedillo sale a criticar la reforma judicial en México. En septiembre puso fin a un veto que se había autoimpuesto para no hablar sobre la situación política del país y se posicionó en contra de la reforma judicial recientemente aprobada en ese momento y promulgada, al calificarla como una felonía histórica y señalarla de ser un instrumento cuyo fin es la destrucción del Poder Judicial de la Federación. En su momento, el entonces presidente López Obrador le respondió: traen a Zedillo para decir que ya es una dictadura en México y es de risa, dice López Obrador, de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. Posteriormente, el mandatario de ese momento pidió recordar: ¿quién eliminó las pensiones? ¿Quién reprimió en Acteal? ¿Quién expulsó ministros de la Suprema Corte? La respuesta a todos ellos, y también al Fobaproa, es Zedillo, precisamente. El expresidente, que reformó precisamente las pensiones, pero que no reformó la suya, pues recibió con otras personas millones de Banjico. Gozan actualmente estas personas que se retiraron, incluso Zedillo, de un pago de por vida que en algunos casos supera los 200,000 pesos mensuales, muy por arriba de lo que reciben los jubilados de la primera generación de la Afore, bajo la ley de 1997, donde la CONSAR reportó en 2022 que solo hubo 27,400 pensionados, los cuales alcanzaron al menos una pensión mínima de entre 2,600 y 8,200 pesos al mes. Entre quienes se encuentran en esta lista de jubilados por el Banjico están Zedillo, promotor de la reforma, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Ahí están los comentarios de Ernesto Zedillo. Yo quiero empezar hablando de esta parte que dice Nancy Auditorio, de que quiere la presidenta Sheinbaum revertir a México, dice Zedillo, a una autocracia de partido único reminiscente de gran parte del siglo XX. Él se está describiendo. Pues es el PRI, ¿no? O sea, quiero que sí lo entendí bien, ¿no? O sea, sí. Es el PRI del que habla, de cuando dice autocracia de partido único, reminiscente de gran parte del siglo XX. Es el PRI. Es el Partido Revolucionario Institucional, del que él fue parte durante mucho tiempo, fue presidente por el PRI. Y que ahora dice que con la presidenta vamos a volver a esa época. Pues debe ser experto, porque él fue el presidente, el último del PRI. Y es una verdadera vergüenza que insistan en usar precisamente a Zedillo como la nueva cabeza de la oposición. Porque esto, como le comentábamos, viene de septiembre pasado, que empezó a hablar, que empezó a criticar la reforma judicial. Que usted podrá estar o no de acuerdo, podrá estar a favor o no de la reforma judicial, pero creo que coincidimos todos en que Zedillo, pues es una figura absolutamente denostada, una figura sin ningún tipo de autoridad, ni moral, ni ética, ni histórica, ni política, ni nada, ni intelectual, ni mucho menos intelectual.
A pesar de que los intelectuales de esa época, pues como les iba bien y recibían los apapachos de los que tanto hablaba, por ejemplo Aguilar Camín, pues les encanta recordar a Zedillo o la época del sexenio de Zedillo como una de las últimas grandes épocas o que dicen que comenzó la democracia mexicana. Sí. Que es imposible que comience ahí porque pues estaba lo de Acteal y está también la traición de los planes de San Andrés. Uh-huh. Sí. Cuando traicionó al movimiento zapatista. Entonces, tampoco es una figura importante, pero sí es importante mencionarlo y analizar esto porque son las figuras que intentan darle fuerza al Poder Judicial y es otro balazo en el pie de la oposición traer a cuento a estas figuras que claramente ya en 2018, este año se volvió a certificar, la gente ya no quiere ver, ya no quiere tener en el debate público, exige nuevas figuras, exige que los partidos se renueven. No por nada el PRI también obtuvo una votación históricamente baja este año. Y aliado con el PAN. Sí, bueno, no por nada también el PRD ya desapareció. Y es un poco, pues, no sé si el expresidente estaba comparando, o sea, no sé si lo hizo con algo de humor, pero el expresidente también comparó las reformas actuales en este texto publicado del expresidente López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum con las que él realizó en el 94 y en el 96, donde dijo que para establecer, que hizo la reforma a la Suprema Corte para establecer una corte verdaderamente independiente, así como que coincidiera para que la Ciudad de México eligiera a su jefe de gobierno. Dichas iniciativas, presumió, hicieron que México se convirtiera en una democracia multipartidista con una alternancia regular en el poder y un poder judicial independiente que en muchas ocasiones ha defendido los principios constitucionales frente a las maniobras temerarias de otros procesos. Zedillo calificó este primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum como repleta de demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder. Pues de nuevo, ¿no? O sea, está el expresidente Zedillo se cree así como con la autoridad moral de calificar a un inicio de sexenio, a un mes de la presidenta con este tipo de palabras. ¿El sexenio del Zedillo no fue el que comenzó con el error de diciembre? Sí, fue el que comencé, pues justamente entrando en el primer mes de su gobierno fue lo del error de diciembre. Que la gente lo debe recordar porque fue la afectada. Son los afectados, las personas de siempre, el pueblo. Y en ese sentido también, pues, ya habla del clientelismo. Pues clientelismo más bien fue el del Fobaproa, pero con los bancos. Había que protegerlos y que vamos a seguir pagando durante muchos años. Entonces, pues sí, son varias cosas que ya claramente no son parte del debate público, y si son parte, pues quedan mal parados. El otro día lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a Claudia X González, pues ya fracasaron en las elecciones. No los anden sumando a la defensa del Poder Judicial, no les conviene. Lo decía con un poco de humor, pero tiene razón en ese sentido la presidenta Sheinbaum. Repetir el fracaso político en las urnas para la defensa del Poder Judicial en un momento muy delicado del país. Sí.